presentamos Juan Antonio Pichardo Responde. Sesiones terapéuticas en podcast donde encontrarás orientación y consejos prácticos. Saludos mi gente, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Te habla Juan Antonio Pichardo, bienvenido una vez más a tu entrega, a esta entrega. Juan Antonio Pichardo Responde. Y hoy vamos a estar trabajando una pregunta, vamos a estar respondiendo una pregunta muy importante acerca de la salud mental en los centros educativos de República Dominicana. La pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo está la salud mental en los centros de República Dominicana? Y para eso vamos a socializar algunas preguntas que tenemos o respuestas. Vamos a estar socializando con ustedes en esta entrega. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita, comparte, comenta, puede comentar en nuestra caja de comentarios y con mucho gusto si tienes también alguna pregunta relacionada al tema o algún tema en específico, lo estaríamos tratando por esta vía. Cabe destacar que vamos a socializar estas preguntas de cómo se está la salud mental en los centros educativos. Número 1. Los centros educativos no tienen directamente lo que es una unidad de salud mental a nivel distrital, ni regional. Los centros educativos, nuestro sistema educativo dominicano, en algunos centros sí hay psicólogos clínicos, pero no en todas las escuelas. En las escuelas lo que tenemos son orientadores escolares y también en algunos casos tenemos lo que son educación especial, que también trabajan quizá algunas problemáticas, pero cabe destacar que ya se hace necesario que a los centros educativos le den auxilio a esa parte de la salud mental. Se hace necesario que se generen políticas públicas para trabajar el proceso de salud mental en los centros educativos. ¿Por qué? Porque hay muchos trastornos, tanto con los docentes y con muchos estudiantes. Están teniendo trastornos psicológicos y obviamente un orientador escolar no puede darle un soporte, no puede darle una solución, porque su función como orientador es encaminar o orientar a los estudiantes a ese proceso de enseñanza, cuando hay una problemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no está para diagnosticar. Un orientador no diagnostica, sino que muchas veces puede identificar de manera aérea quizá un caso y luego referirlo a un psicólogo de manera general, pero hay una problemática y es que tenemos muchas dificultades. Número 1, casi la gran mayoría de personas que están en los centros educativos, padres, no pueden pagar una consulta a un psicólogo. Quizá van a la primera para solucionar el problema, pero ya al final, en la segunda, en la tercera, pierden la noción, a menos que le paguen la consulta, y muchas veces eso no sucede. Entonces, sí, obviamente hay acuerdos con salud pública, con algunos centros, pero también viven llenos por las demandas que hay. Entonces se hace necesario que el ministerio ponga la vista en la salud mental tanto de los docentes como de los estudiantes. Quizá en otra entrega más vamos a estar hablando sobre la salud mental de los docentes para que ustedes vean las problemáticas que surgen y que hay. Entonces, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con las problemáticas de salud mental de los estudiantes. Entonces, hay estudiantes que están pasando por momentos depresivos y esa depresión, obviamente, un estudiante que esté pasando por depresión no va a tener concentración en el aula, no va a tener un buen aprendizaje porque hay un momento depresivo. Volvemos y repetimos, es decir, el orientador identifica, pero al final no puede dar una solución, tiene que referir. Y entonces ya ese proceso de acompañamiento, ese proceso donde va a ser tratado, donde el psicólogo va a diagnosticar a través de quizá algunas pruebas psicológicas y luego brindar ya una aplicación de un diagnóstico, un tratamiento. Entonces, para lograr
encaminar a ese estudiante para poder acompañar en ese proceso de depresión. Entonces, otro de los puntos es el duelo. Tenemos muchos estudiantes que pasaron por momentos de pérdidas, especialmente en la pandemia. En la pandemia se dio el caso de que hubieron estudiantes que perdieron a sus padres. Uno perdió un padre, otro perdió la madre, en algunos casos los dos, otro quizás el familiar con que vivía, y pasaron por ese duelo, y están todavía pasando por un duelo, pero nadie le brinda una ayuda. No hay una unidad de psicología que identifique ese caso de duelo y le dé una solución. Entonces, está ese problema, y de hecho digo que está todavía porque hay un duelo abierto, hay un duelo de ese estudiante que perdió a su papá y a su mamá o un familiar cercano, pero que no pudo ir al sepelio, porque recuerden que en la pandemia tuvimos las dificultades de que el gobierno se encargaba de darle sepelio, de ejecutar un sepelio con esas personas que fallecieron en la pandemia. Ya a lo último se le dio la oportunidad de que tuvieran un sepelio un poquito cerrado, pero hubieron muchos que fallecieron y sus hijos, sus familiares no pudieron velarle normalmente. Entonces, no lo pudieron ver aún más en su lecho de muerte. Entonces, ese duelo está abierto ahí, eso hay que curarlo, eso no se cura con el tiempo, no, sino que hay un proceso, ya hay un trauma ahí, y ese trauma tiene que ser trabajado con psicología clínica, educación, o mejor dicho, un orientador escolar no trabaja esas problemáticas, sino un psicólogo clínico. Y por tanto, una persona con un duelo abierto, un estudiante, no va a tener un mejor rendimiento. Por más bueno que sea el estudiante, no va a tener un buen rendimiento. Entonces, esa es otra de los trastornos, de los problemas de salud mental que están afectando a nuestros centros educativos. Cabe destacar otro punto muy importante, es el número 3, es el bullying. Tenemos mucho bullying también en los centros educativos. Pero ¿qué pasa con el bullying? Usted me diría, no, pero que el bullying lo tratamos en los centros educativos. Se da una charla todos los años acerca del bullying y se orientan a los estudiantes. Sí, eso es cierto, es verdad. Se orienta a los estudiantes para que no hagan bullying. Se da una charla desde la propia dirección de orientación y psicología, está programado. Pero ¿qué pasa? Que también hay procesos que van más allá. Hay niños que han sido afectados por el bullying y le va a afectar su aprendizaje, su entorno escolar, su entorno familiar, y muchas veces va a generar otras situaciones, otros traumas. Puede generar una depresión, un aislamiento. Entonces, ¿cómo identificarlo? Los identificamos, sí, damos la charla, sí, pero también igual, muchas veces se identifica y muchas veces se pasa por alto. Entonces, eso es un proceso también que hay que trabajarlo con una unidad de psicología clínica, porque hay que darle, ya pasa a un caso clínico. Y recuerden que si no se trabaja, por más que trabajemos la pedagogía con nuestros estudiantes en esas condiciones, no van a tener mayor impacto en su desarrollo. Entonces, porque hay procesos que tienen que cerrar, hay procesos que tienen que ir acompañados de un profesional de la psicología, y en este caso sería un psicólogo clínico. Estamos donde están los centros educativos. Mayormente hay trastorno de atención. ¿Y por qué no nos preguntamos por qué están estos trastornos de atención? Sabemos que hay una problemática de papá y mamá ausentes, y el niño tiene esa parte, no está siendo atendida, esa parte de papá y mamá no está siendo acompañada. Es decir, papá y mamá están ausentes, muchas veces el niño vive con una tía, con un abuelo, una abuela, y así sucesivamente. Incluso hasta se da caso con un tercero, es decir, no simplemente con un
familiar cercano, sino con un tercero. Entonces, se dan este tipo de trastornos. De hecho, si hacemos un levantamiento y hacemos una estadística, vamos a ver que la gran mayoría, un buen porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que están en nuestros centros educativos están teniendo lo que es el trastorno de atención. Y de hecho, esa atención buscan la aceptación en quizá en un grupo de personas. Y por eso vemos que caen en bandas, por eso vemos que caen en vandalismo muchas veces. Trastorno del aspecto autista o TEA. Por eso les decía, hay centros que trabajan con estos niños y ahí están los educadores de educación especial trabajando con estos niños que pueden ser identificados con autismo. Tenemos que apoyar. El gobierno tiene que accionar con políticas públicas que accionen en mejora de estos procesos de salud mental. Los problemas de familia afectan el aprendizaje de nuestros hijos. Papá y mamá se divorciaron, va a haber un proceso de problemática en el desarrollo intelectual de ese estudiante. Puede ser el mejor estudiante, pero hay un proceso. Él siempre estuvo con papá y mamá, pero mamá y papá se separaron. Obviamente eso va a generar una situación en él y no sabe cómo manejarla, él no sabe cómo enfrentarla. Entonces se va a identificar o se va a destacar en el proceso de enseñanza. Pero un orientador, volvemos y repito, no puede dar solución, puede acompañar en un momento determinado, pero para eso se necesita el psicólogo clínico. Y el psicólogo clínico es que va a identificar qué problemática hay y en un momento determinado acompañar a ese estudiante, generar un diagnóstico y luego entonces aplicar lo que podría ser la solución, ya una terapia psicológica. Entonces, por último, también tenemos dentro de los centros educativos trastornos, señores, de alimentación. Trastornos de cómo nuestros niños se alimentan, cómo se están alimentando, problema de anorexia o una bulimia. Número 1, anorexia. Ese niño o esa niña muchas veces que no quiere comer o alimentarse porque entiende que su figura se va a distorsionar, entonces deja de alimentarse y se le genera una situación. Pero también tenemos la bulimia, es decir, otros que comen exageradamente y nunca se sacian y entonces también le genera una situación de salud. ¿Cuáles casos podrían estar? Hay niños que no están comiendo en el centro educativo. Imagínese usted un niño desde que inicia el proceso de educación, el día a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si es jornada escolar extendida, comiendo quizá un pan, un refresco o algo así. Ustedes saben que entonces eso no es una alimentación sana, porque él entiende que no quiere o no le gusta la comida que brinda el centro. Hay muchos casos sobre eso, entonces hay que prestarle atención, hay que buscar una solución a esos casos, porque también va a generar una situación de salud física y de salud mental en esos estudiantes. Entonces, esos son algunos de los trastornos que hemos socializado o de las problemáticas que hemos socializado en cuanto a la salud mental de los centros educativos en la República Dominicana. Ojo, y volvemos a hacer intervención. Ahí enfocamos simplemente a los estudiantes, quizá en una entrega más. Vamos a enfocar la parte con el docente porque también tenemos muchas problemáticas con los docentes y qué solución se le está dando. Entonces, vamos a que este medio sirva de voz para motivar a otros. Y quizá esta problemática
la enumeramos no con el fin de criticar, sino de que puedan ser escuchadas, de que podamos tener soluciones quizá a mediano o a largo plazo. Señores, gracias por siempre estar presente en nuestras publicaciones. Recuerda compartir este espacio, recuerda compartir el video con tus docentes, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus amigos. No te pierdas Juan Antonio Pichardo Responde y también visitar nuestro canal Docentes Tip RD, donde publicamos contenido también de índoles educativos. Así que para una próxima entrega, ya tú sabes, Juan Antonio Pichardo Responde. Nos vemos en la próxima. En Juan Antonio Pichardo Responde abordamos tus necesidades, te proporcionamos herramientas efectivas y te ayudamos a recuperar el control de tu vida.